¿No sabían ustedes? Le dice a los periodistas, ¿no? Frontini. Y no sabíamos. La verdad que no sabía nadie. Sorpresa. Y no, ese equipo que por 3 millones de razón vendieron la categoría, la plaza, fueron para atrás con Desamparados. Vaya a saber cómo y de qué manera que se iluminen en los partidos finales. Que aparezca el fuego sagrado que nunca apareció. Que se le prendan todas las luces a Frontini. El título dice Acosta y Denis son mis titulares. Bueno, si no lo dijo exactamente, lo dio claramente a entender, ¿no? No, clarito, así fue. Ya, bueno. Y en este, como digo, en este mar de incertidumbre, San Martín. Curioso, ¿no? Curioso porque hubo un par de partidos que Acosta estuvo de suplente. O sea, las cosas raras en San Martín. Alguna señal hubo, alguna bajada de línea, algo pasó. O Frontini se dio cuenta después de 2 o 3 partidos que estuvo en el banco, porque daba asco, que de repente era el momento de Acosta, porque tácticamente le había descubierto un rol esencial. Sí. O sea, creo que está, disculpe, ¿no? Creo que está el teorema de Pitágoras, está la ley de... que me disculpen los científicos, ¿no? si lo digo mal. Creo que está la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad, la ley de la gravedad, entre los descubrimientos, hallazgos más grandes de la ciencia y tantos otros, ¿no? Pero por nombrar un par, y está el descubrimiento táctico de Frontini, que es secreta la fórmula, ¿no? Porque no sabemos bien de qué se trata, pero sabemos que es un descubrimiento táctico que no se ve, que lo que no sabemos nada de fútbol, no lo vemos, que es lo que hace Acosta ahora dentro de estos jugadores que no están ni siquiera para la categoría, pero cuanto menos no están bajo ningún punto de vista para vestir esta camiseta, no reúnen ningún requisito, ni el más básico, ni elemental. Cuando por fin vuelve Sanzote, cuando por fin le dan rodaje, se lesiona, que no lo ponen a los chicos del club, pero no por ser chico del club solamente, que ya es un motivo, no solo por ser patrimonio del club, no solo porque además los otros son unos perros, los que trajeron, sino además porque son buenos y no lo ponen. Y también es hablar de eso, hablar de que no lo ponen a Verón, de que lo ponen poco y nada, más nada que poco a Vera, poco y nada más nada que poco a Verón, como decía, algunos minutos. Y Frontini te habla de sí, bueno, cuando entra el nene del banco nos da solución y los pone 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y el otro día Frontini dice, sí, bueno, lo pusimos a Verón una vez que nos empataron para buscar el partido, ¿no? Lo tenía que haber puesto antes. Bueno, y es seguir aguantando a los Colazos, a los Quiles de la vida ahora lesionados, las expulsiones de Menitelo, ensalzar de más a Buca, sí, de lo más rescatable en su momento, pero ensalzar lo demás, ensalzar de más a Banega, sí, de lo mejorcito, pero vender humo con el pase de Banega. Es todo eso, San Martín, es hablar de todo eso, y fue todo el año hablar de todo eso. De lo que se omite, de lo que se oculta, de lo que se distorsiona en cuanto a información desde adentro, de la misma mediocridad de siempre, de los milagatos, milaneseros, milagatos de turno, los que ocultan permanentemente, los que tenemos que andar mendigando, jugando al misterio a ver cuándo publican un parte de los lesionados y tener que investigar si ese jugador se lesionó recién o ya estaba lesionado y no lo publicaron. Tener que hablar en su momento de que no querían declarar y que después San y Denis salieron a desmentir que no, que ellos sí querían declarar. Por ejemplo, entre tantas cosas que me voy acordando, ¿no? De un año horrendo. La verdad, tener que aguantar tanta verga, tanta bosta en San Martín, ¿no? Y parece el final de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero ojalá parezca el milagro y siempre aferrándonos a lo mismo, a la misma estupidez, al milagro. Cuando hasta para producir un milagro tenés que tener algún sustento, tenés que tener algo de qué agarrarte. ¿Qué sería? Que el equipo aparezca en el reducido, que el equipo aparezca en estas 6 fechas finales, que saque un plus, un fuego sagrado que nunca tuvo, ni siquiera ante Alvarado en Mar del Plata, partido que tenías ganado, que deberías haber resuelto, que cualquier equipo con 2 dedos de frente, cualquier equipo mínimamente candidato, no se lo empatan, más allá de que esto es fútbol, y si se lo empatan de otra manera, no de la manera que se lo empató solo San Martín. ¿Y cuántos partidos perdió solo San Martín? Con el Cadu allá sobre la hora, en la primera rueda, pues esa es otra derrota que me olvidaba de las tantas, ¿no? El partido que perdieron con Brown de Madrid acá cuando se fue el Delfín, que fueron para atrás, y es hablar de los 5 que dieron de baja, y de los que tenían que haber dado de baja realmente y no lo dieron, y de los refuerzos que terminan siendo esfuerzos, y que ninguno rinde, que ninguno está a la altura. Es hablar de, qué sé yo, de tanta mierda, ¿no? Pero tanta mediocridad. Palabra que vamos a repetir hasta el hartazgo, porque no hay otra palabra que encaje mejor para resumir todo lo que es San Martín, todo lo que representa San Martín futbolísticamente, pero en un conjunto en cuanto a todos los actores, los protagonistas, directos fundamentalmente e indirectos también, del submundo marginal San Martín. El nivel de precariedad que rodea y que conforma el mundo San Martín en todos los aspectos y en cuanto a todos los responsables de esta realidad, de esta actualidad. Esta semana, por ejemplo, yendo
a lo más nuevo, porque siempre hay en este caso, una mala nueva. Otra vez las lesiones, por supuesto, como decíamos. Se lesiona de nuevo Sansotre, se lesiona Aquiles, ahora se lesiona Bordón y parece que lo infiltran para jugar mañana, para seguir cumpliéndole el sueño. Uno valora la voluntad de este muchacho, creo que quiere jugar, por supuesto. Ojalá actitudinalmente lo demuestre dentro de la cancha, pero es una desventaja jugar con un jugador infiltrado, y más cuando ese jugador presenta limitaciones, aunque el partido pasado, para ser justo, no fue de lo mejor, de lo peor, digo, fue uno de los rescatables, pero yo me niego a tener que analizarlo de esta manera, porque siempre en San Martín nos estamos conformando con tan poco, ¿no? Entonces tenemos que decir que lo de Bordón el otro día fue rescatable para un jugador que tiene menos proyección que el país, pero bueno, ponele que yo esté equivocado y Bordón empieza a demostrar, aunque sea tarde, lo contrario. Pero también está el chico Guillermo Rodríguez, si no lo pusieron más, si no lo ponen. Y ojalá me equivoque, pero para mí jugar con un jugador infiltrado, cuando jugás con un jugador infiltrado es porque es un jugador clave, un jugador determinante, y ahí sí vale la pena. Que Denin juegue infiltrado vale la pena, no que juegue Bordón infiltrado, pero bueno, materia opinable, por supuesto. ¿Qué sé yo? Y los puteríos que están al orden del día, porque no sé si lo vamos a escuchar, no sé si fue durante la semana o en la última conferencia, pero fue esta semana cuando Frontini le preguntan por este muchacho Cabalín, que se había oficializado desde el área de prensa del club, que ya se había dado el alta y que estaba trabajando para sumarse al plantel y tener una oportunidad más de recambio, contar con él entre los qué sé yo, 18, 20, ya no sé cuántos son los que van al banco, hasta el 20 creo que son la lista de concentrada. Bueno, qué sé yo, dijimos, bueno, ojalá Cabalín aporte alguna solución, ya que lo esperamos todo el año, después de la desgracia, por supuesto, que tuvo. Para nada es culpable este muchacho, y ninguno es culpable. En todo caso, siempre decimos lo mismo, ¿no? El problema es lo que lo trajeron. Lo que sí le pedimos es sangre, que tampoco la tienen muchos. Lo mínimo que exigimos es sangre. Si sos malo, no podés no entregar todo, aunque con eso no alcance, pero hay límites. O sea, cuando encima de ser malo sos desangrado. Bueno, resulta que esta semana, cuando le preguntan por Cabalín, Frontini responde: Cabalín se volvió a lesionar, está desgarrado. Supongo que sabían, algo así más o menos, yo lo vamos a escuchar. ¿No sabían ustedes? Le dice a los periodistas, ¿no, Frontini? Y no sabíamos. La verdad que no sabía nadie. Sorpresa. Hace una semana se volvió a desgarrar, aseveró Frontini. Y nos enteramos recién ahora. Porque se esconde, porque se omite, porque se publica tarde. Vaya a saber con qué mediocre, estúpida intención. Y ni me interesa quiénes son los responsables o de dónde viene. Eso no es nuevo. Nada más que cada vez es más burdo, más ordinario. Como todo el submundo San Martín. Más ordinario que chupetín de mortadela, ¿no? Y así nos va. Por esos chiquitajes, ¿no? Por esas cosas tan chiquitas, ¿no? ¿Qué sentido tendrá no publicar en tiempo y forma, no informar en tiempo y forma la lesión de un jugador, como corresponde? ¿Qué sentido tendrá publicar la lista de concentrados horas antes del partido, tener que esperar 24 horas antes a rajatabla, cuando se podría hacer por lo menos 2 días antes, ¿no? La lista de concentrados, ni siquiera el 11 titular. Y estas estupideces que siguen pasando. ¿Quiénes serán los genios, los cráneos, ¿no? que disponen estas estupideces, estas incoherencias? Pero bueno, nada cambia en San Martín. Nada. Hablaremos y nos pasaremos hablando de lo mismo y todo seguirá igual, evidentemente. No hay voluntad de cambio, no hay voluntad de superación, ni siquiera en cuestiones elementales como las que estamos planteando. Todo tiene que ver con un cúmulo de situaciones, en cierto punto, deplorables, ¿no? Situaciones retrógradas. Situaciones que reflejan lo retrógrada que es el submundo marginal San Martín. Pero bueno, el problema es cuando se habla, hablamos nosotros, habla la gente, se expresa en las redes sociales, se expresan aquí y allá, pero no se expresan donde se tienen que expresar los hinchas en general, que es en la cancha, no solo alentando, que es lo que se hace incondicionalmente, indiscutiblemente. Pero además de eso, y además no se emplean los métodos correspondientes, es decir, en los ámbitos que corresponde, para pedir explicaciones por parte de los socios, porque vengo insistiendo. Siempre en San Martín se reacciona tarde, o cuando se exceden límites, cuando se exceden ya por demás los límites. Entonces todo queda en palabras, ¿no? No actúan los que tienen que actuar, o no actúan de la forma que corresponde, no actúan los que tienen que controlar, los que tienen que pedir explicaciones. Por eso digo que hay responsables directos e indirectos. Obviamente que no es el mismo nivel de responsabilidad. Están los actores, los protagonistas principales, y estamos los secundarios, entre comillas, los que no tenemos injerencia directa, pero que podemos hacer algo, o intentar por lo menos, poner en evidencia. Nosotros lo hacemos humildemente de un pequeño programa partidario que por suerte nos escuchan mucho hace 18 años, pero con eso no alcanza, para nada. Las redes sociales son importantísimas, cada vez más importantes, pero tampoco alcanza con manifestarse en las redes sociales. Sirve para reflejar la realidad, para poner en evidencia de alguna manera, pero no para cambiar la ecuación.
Y todos terminamos siendo parte de este síndrome de mediocridad aguda. Todos terminamos afectados por este síndrome de mediocridad aguda que padece el submundo marginal San Martín. San Martín es un club subdesarrollado en cuanto a mentalidad, en cuanto a manejos, en cuanto a acciones. Más allá que se haya crecido en obras, más allá que el club haya tenido una evolución sustancial en cuanto a infraestructura, más allá que comparado siempre con lo peor, ¿no? Siempre caemos en lo mismo, comparado con años nefastos. Desde luego que se puede hablar de superación, pero en ese contexto. Ahora, hay cuestiones que siguen siendo iguales, siguen siendo las mismas. La historia es cíclica en San Martín, todo es recurrente en San Martín. ¿Hace cuánto hablamos de lo mismo? Y me voy a remitir solamente a lo que tiene que ver con lo futbolístico, pero todo tiene que ver con todo, claramente. ¿Hace cuánto que San Martín no tiene en serio un plantel digno, competitivo, que represente como corresponde esta camiseta? El último fue el de la dupla, que nos empernaron en la pandemia. El último plantel de jerarquía que tuvo San Martín. Y desde que está esta dirigencia, nunca más. Desde que hago este programa hace 18 años, si podemos hablar, tendría que precisarlo, no es tan difícil. En la buena época de Mr. Cometa, donde después terminó todo como terminó, porque obviamente por más buen equipo que haya y por más buenos momentos, cuando el envase es lindo pero el contenido no se ve, bueno, siempre es peligroso. Había un buen envase ahí, había un buen envase. Ese envase era el plantel, eran los logros, que en ese momento y en ese contexto eran muy importantes. Pero lo que está mal parido nunca termina bien. Entonces, está bien, futbolísticamente hablando, objetivamente hablando, ¿de qué podemos hablar en cuanto a fútbol? En cuanto a planteles, desde que yo hago periodismo partidario, desde que nosotros hacemos este programa hace 18 años, el plantel de 2008, 2007, 2008 si quieren, está bien, los ascensos no se discuten, pero claramente el plantel que ascendió del Federal A fue un milagro, más allá de algunos buenos jugadores. No fue un plantel de jerarquía. Había una base de 4 o 5 jugadores y que producto de un milagro con Guaraní Antonio Franco se dio la posibilidad de un ascenso, pero plantel de jerarquía el del 2007, 2008, el que ascendió a primera y después terminó como terminó. Hablamos de plantel de jerarquía, hablamos de un plantel que dignifica esta camiseta como corresponde, que valore, que respete esta camiseta o la historia de esta camiseta, de este club, de esta institución gloriosa que lo fue alguna vez como corresponde. Hablamos de un nivel básico en cuanto a parámetros de exigencia, ¿no? Para establecer un parámetro a la hora de... Porque si decimos, bueno, qué sé yo, si San Martín, el conformarse, bueno, Bordón jugó un partido aceptable el otro día y caímos muy bajo. Yo sé que voy contra la realidad, porque parece que en San Martín la realidad sería otra. Parece que en San Martín la historia se dividió en dos. Parece que hubo una historia de San Martín hasta fines de los 80, principios de los 90, y a partir de ahí arrancó otra. A mí me da esa sensación que yo viví parte de la década del 80 ya con uso de razón como hincha de San Martín, empezando a ir a la cancha, y por supuesto todo lo que me contaron, los que realmente saben y vivieron, y todo lo que uno se puede apoyar en cuanto a material, en cuanto a archivos, de lo que fue la historia de San Martín hasta ese momento. Claro que fue sagrada. Pero parece que hubo un recambio generacional, hubo como un cambio de idiosincrasia. Yo quiero saber, después le voy a preguntar a Roque, que tiene mucho más años en el buen sentido, digo, no es joda esto, de verdad, y que vivió de verdad diferentes épocas de San Martín, y que vivió mucho más que yo las épocas realmente gloriosas de San Martín. Porque a veces hasta yo lo escucho a Roque como resignado a conformarse con poco, y si bueno, dentro de lo que hay, siempre también te aclara, dentro de, no, pero Roque, vos viviste otra época, vos no podés aceptar, bueno, dentro de lo que hay. Digo Roque por un ejemplo, porque lo tengo acá, Roque Lozano, yo lo voy a saludar, pero como tantos cirujanos que no pueden estar escuchando. Pregúntenle a un tipo de hincha de San Martín de 50, 60, 70 años si puede soportar lo que ve hoy y si puede soportar los últimos años de San Martín, en general. Porque de la década del 90 para acá, vistió cada perro esta camiseta. Jugadores malos de haber habido siempre. Es más, hasta los equipos grandes tienen jugadores malos, pero digo, hay un límite. El tema es cuando la mayoría son malos y cuando se empeñan en ser malos, porque hay que empeñarse para ser malo. La cantidad de manchas que tiene San Martín en sus páginas de la década del 90 para acá no tiene límites. Y eso que está el ascenso del 92, por supuesto, como Isla, el equipo del 88, algún otro equipo de la década del 90, algunos equipos dentro de todos competitivos que no ascendieron pero eran competitivos, que eran más o menos dignos. Pero hablo en general. Y eso está directamente relacionado, está ligado al cambio de mentalidad que hubo del hincha de San Martín. Algo pasó ahí. A ver, no vamos a hacer revisionismo histórico con San Martín, sería demasiado, pero creo que vale la pena preguntarnos qué pasó.
No es que San Martín siempre fue el tiqui-tiqui, que el hincha de San Martín fue paladar negro, no, pero había un límite, porque además de verdad pasaron jugadores exquisitos, jugadores con cierta jerarquía, había un límite, no cualquiera vestía esta camiseta, en algún momento, ¿no? Y si había un par por ahí de infiltrados o de errores o horrores, eran los menos, pero hubo un momento que eso empezó a ser al revés, y cada vez peor. Ahora, hay 2 periodos donde batieron todos los récords. Uno fue en realidad, para ser justos, hay 3 periodos. Además que uno es más corto, uno es como un subperiodo, no sé si existe la palabra, pero un lapso dentro de un periodo que fue la última parte del curranismo, ¿no? Curranismo barra mafia, donde estaban pasaron, no me quiero ni acordar, pero por dar un par de ejemplos, los Versa, los Salvaje Martínez, no me quiero ni acordar. Ese es como un lapso. Ya venía eso advirtiéndose, pero fue como mucho, ya no fue ahí, como que ya se cruzaron ciertos límites, ¿no? Y bueno, y después terminó como terminó, ¿no? Ese equipo que por 3 millones de razón vendieron la categoría, vendieron la plaza, fueron para atrás con Desamparado, y ya en ese equipo era todo lamentable, ¿no? Con el manchón de técnico. A eso hay que sumarle 2 periodos donde se batieron todos los récords en cuanto a lo tolerable, ¿no? Que se cruzaron todos los límites para mí en estos últimos 30, 40 años. Por ahí me puedo olvidar de alguno, es discutible, pero para mí fueron los 3, 4 años del Federal A, en la época de Mirkin, que nuestra principal distancia, nuestra principal discrepancia con esa dirigencia, bueno, ahí había un impresentable, ¿no? En todo sentido. Ahí había un imbécil que le hizo mucho daño a San Martín, que encima se hacía el pija, ¿no? Pero hablando del ingeniero Mirkin, que era un tipo serio, con un apellido ilustre, un apellido fuerte en San Martín, lo que hicieron futbolísticamente fue, hasta lograr el ascenso, que terminó siendo un milagro, más allá de lo difícil que era la categoría, fue un desastre. Jugaba cualquiera en San Martín, en esos equipos, en esos años, y por eso San Martín estuvo 5 años en el Federal A, más allá de lo compleja que es la categoría. Y el segundo para mí es este. Esta dirigencia se tiene que hacer cargo, y sobre todo hago hincapié en este último año. Lo del año pasado fue un fracaso, porque De Munner se desvió del camino, porque perdió el rumbo, porque se cansó de mear fuera el tarro, pero ahí había con qué, por lo menos, algo, no fue un plantel de jerarquía. Estamos hablando, a ver, separemos las cosas. Por un lado, de lo que nos cuesta encontrar planteles de jerarquía que dignifiquen esta camiseta en los últimos 30, 40 años. Ya voy a volver a eso. Por otro lado, estoy hablando cuando se exceden todos los límites de tolerancia futbolísticamente hablando. Lo tolerable. Y para mí batieron récord el equipo del Federal A y esto que estamos viendo ahora. Más allá de cómo termine, más allá de qué categoría es, más allá de todo. Hablo de la cantidad de jugadores entre comillas, ¿no? De la cantidad de impresentables no aptos, para mí, para ser profesionales, pero cuanto menos para vestir esta camiseta. Desde lo futbolístico, desde lo físico y desde lo actitudinal. O sea, ya no solo hablamos de falta de jerarquía en todos estos aspectos, en todo sentido. Hablamos de la falta de lo elemental para calificar como profesional, para hablar de idoneidad profesional. Imagínate si hablamos de vestir esta camiseta. Para mí se batieron todos los récords y no temo ser exagerado. A las pruebas, a los hechos me remito. Este plantel que armaron este año es lo más parecido en vergüenza, en bochorno, a aquellos años del Federal A donde nos pasamos 4 o 5 años, donde un año había 7 ascensos y no estuvimos ni siquiera en la conversación de uno de los 7. Yo no sé cómo va a terminar esto, pero tampoco sé de qué manera podría terminar bien esto, aunque es fútbol y los milagros existen, porque tampoco sé, a pesar de que los milagros existen, cómo se podría producir un milagro, de qué manera, a partir de qué. Este año se superaron todos los límites. Ya no hablamos de desaciertos, ya no hablamos solo de fracaso. Hablamos de desidia, hablamos de cuestiones inexplicables, que además no pueden explicarla. No sé si solamente no quieren, para mí no pueden explicarla. Hablamos de lo inadmisible, de lo intolerable, de lo que no se puede permitir. Hablamos de un Ferrasco. Para trazar un paralelismo, el Ferrasco viene a ser el Ramachoto en su momento. Esa fue una parte, para no ser injusto, lo del Federal A no nos remitimos solamente a la dirigencia del ingeniero Mirkin, desde lo futbolístico, porque de obras también hicieron algunas cosas y dejaron cosas importantes para el club. Hablo de lo futbolístico, pero no solamente lo de Mirkin. Cuando el club pasaba momentos difíciles en cuanto al proceso de restauración democrático y había muchos sinsabores, idas y vueltas, traiciones, la anarquía que había en cuanto a conducción y bueno, todos los problemas económicos que aún sigue habiendo en el club, también fue nefasto. Y hubo cada personaje con los que obviamente yo me siento no solo desilusionado, me siento traicionado, ¿no? Por lo que buscamos y defendimos en ese momento. Algunos de mala leche y otros porque no les daba la cabeza, pero bueno, claramente fue un momento muy difícil. Igual no era fácil en ese momento, pero hicieron todo mal, Y
tuvieron actitudes muy soberbias, quienes en ese momento, entre comillas, manejaban el club o intentaban hacerlo, porque, reitero, no se había establecido ni siquiera un orden democrático en el club. Con la traición más grande del pirata del asfalto, fue todo muy complejo después, hasta que se pudo reorganizar, hasta que asumió Garber, el ingeniero Garber, que guste más, guste menos, objetivamente fue, si se quiere, el principio de un orden democrático en el club. A partir de ahí, ¿no? No quiero decir que se hizo todo bien, no, para nada. Estoy diciendo que ahí se inició cierto orden democrático en el club. En esas épocas, yo comparo al Ferrasco, al Ferroto, al Ferretero con el Ramachoto, ¿sí? Con el charlatán de feria, ¿se acuerdan? La única diferencia es que el otro era un altanero soberbio que se la daba de pícaro, y este opera en la sombra, o sea, este no se le mueve un pelo. Hasta aquí no se le mueve un pelo. Lo grave es el consentimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué se lo trae? ¿Por qué sigue? ¿Por qué está? ¿Y por qué no se hace responsable de nada? ¿O no lo hacen cargo de nada? Si supuestamente lo trajeron para manejar el fútbol. ¿O qué otro rol tiene este supuesto manager? ¿Qué rol tiene que no sabemos, que desconocemos en San Martín? ¿Qué otro rol tendría en todo caso? ¿Por qué no es el responsable directo del armado del plantel que se armó, de los jugadores que se trajeron? Jugadores, con el perdón de los jugadores profesionales de fútbol en muchos casos. Salvo honrosas excepciones, ¿quiénes son los jugadores rescatables de este plantel? Los que están a la altura. San ya viene del proceso anterior, Orellana ya viene hace rato peleando la y es del club, Abregu viene hace un montón de años, del club también, Procop recién ahora juega 10 partidos, jugó en la primera de San Martín hace como 5 años que Procop es futuro, que Procop es el futuro del club y jugó 10 partidos en 5 años. El chico Vera, pibe del club, apareció ahora. Del club también, estoy nombrando. ¿Quiénes de los perros que llegaron ahora, con el perdón de estos adorables y fieles animales, están a la altura? De 24 más o menos que llegaron. ¿Quiénes? Denin, por supuesto. Vanega, siendo generoso y hasta por ahí nomás Buca, ponele. Está por ahí nomás, en la primera parte, a veces. Y de ahí, bueno, dije Buca para ser generoso. Y Vanega, no vayan a creer que tiene un piso en cuanto a rendimiento, pero no van a creer que todos los partidos es fundamental. Hay partidos que uno más, del montón, y hay partidos que tienen un funcionamiento importante. ¿Quién es otro de los jugadores que está a la altura? Sansotre ya viene de hace rato. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Cómo explican? ¿No es responsable el Ferroto, el Ferrasco, el Ferretero? De 24, ¿cuántos? ¿Cuántos están a la altura? Vanega, Denin, por supuesto, Buca siendo muy generoso, y después le voy a preguntar a Roca si me olvido de alguno, pero hablando en serio, hablando de cuestiones básicas, elementales para representar esta camiseta. ¿Cuánto contamos? Primero dijimos que de los 6, 7 rescatables de todo el plantel, a ver qué dijimos, los que están a la altura. Orellana ya estaba, es del club, San ya estaba, Sansotre ya estaba, son 3. Procop del club, ya estaba, Abregu del club, hace un montón, ya estaba, van 5. Vera, pibe del club, apareció recién ahora. Perdón, me estoy olvidando de Mauro Verón, no juega casi nunca. Esa es otra, ¿no? Procop juega ahora porque, no sé si recién ahora se dio cuenta el técnico o porque no hay otro, porque no puede sostenerlo más a los Molina, todo esto. No sé si es para disimular un poco o porque el técnico se dio cuenta tarde, qué sé yo. O de pronto para el técnico recién ahora Procop está en condiciones de jugar, porque eso te dicen, qué sé yo. Pero ¿quiénes juegan? Procop, Abregu y Orellana. Vera, Verón, casi nunca. Bueno, voy 7. 7 que ya estaban y que son pibes del club. 7 que ya estaban y que son pibes del club. Ninguno forma parte de lo que trajo el Ferrasco. De los 23, 24, no sé cuánto poronga cantidad de jugadores trajo. 23, 24, ¿cuántos rescatamos? Siendo generosos, 3. A esos 7 le sumamos San, Denin y Buca. 3 de 23. 3 de 24. Nadie te pide que sean la mayoría buenos, que la mayoría estén a la altura. Mira, en San Martín, con que la mitad sean jugadores a la altura, basta y sobra. En San Martín, lamentablemente tendría que ser al revés, pero estamos hablando de 3. Los otros ya estaban. O son del club o ya estaban. Y menos mal que ya estaban, ¿no? Menos mal que esos ya estaban, que es la pequeña base, que ni siquiera llega a ser una base, pero los que se quedaron y los pibes del club. Con eso conformaste una pequeña base. De 10 jugadores que ponemos entre rescatables y a la altura, siendo muy generosos. Imagínate un equipo que pretende ascender, de 30 jugadores, 32 jugadores, tiene 10 rescatables. 10 que están a la altura. Entre rescatables y los que están a la altura. ¿Sí? Entre rescatables y los que están a la altura. De esos 10, 7 ya estaban. 7 formaron parte de procesos anteriores o son pibes del club. De los otros 23, 24 que llegaron, solo hay 3 que podemos rescatar. Y uno de esos 3 siendo muy generoso, como el caso de Buca, para mí. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿De qué manera se explica esto? ¿De qué manera se sostiene esto? ¿No? Ahí está el tema. Pero bueno, para cerrar esta idea y meternos de lleno en el partido de mañana y la realidad de San Martín, porque esto sigue, decía que si nos remontamos a los últimos 30, 40 años, hablamos de como equipos realmente con cierta jerarquía y a la altura de esta camiseta, por supuesto. Hablamos de la década del 90 para acá, que es donde para mí algo pasó, en todo sentido. En San Martín
que es cuando se empieza de a poco a instalar este síndrome de mediocridad agudo que después termina siendo un mal endémico en San Martín. ¿Cuántos equipos estuvieron realmente a la altura? El del 92 que ascendió, claro, un equipo con fuego sagrado, más allá de que no era un equipo realmente, le costó mucho ese ascenso, ascendió a San Martín, pero había jugadores de jerarquía. El del 2007-2008, el de la dupla que nos garcharon en la pandemia, van 3. Y si somos generosos, materia opinable, discutible, el que ascendió fue Forestelo, que cuando se fue Caña, ponele que ese también, ponele. Estamos hablando de 4 temporadas, 4 años de equipos dignos, con cierta jerarquía a la altura de esta camiseta en los últimos, estoy sacando bien la cuenta porque no puedo creer, en los últimos 33 años. 4 años a la altura de los últimos 33 años en la historia de San Martín. Y hoy, en lo más bajo de lo más bajo en cuanto a lo futbolístico. Y ojo, capaz que pueda parecer una locura para muchos. Tengo fundamentos, tengo argumentos, no hay mucho tiempo para seguir hablando, lo podemos explayar en otro momento. O se lo aclaro al que quiera, no tengo problema. Si San Martín está en la B, es porque hay 37 equipos, porque hay equipos de mala muerte, y porque no hay descenso, hay 2, 3... En primera pasa lo mismo, ¿no? Cualquiera juega en primera, cualquiera menos San Martín, lamentablemente. Y en la B también juega cualquiera. En otro momento de esta categoría, con 20, 22 equipos y con la cantidad de descensos que corresponde, como cuando le tocó descender a San Martín, yo no sé si con este equipo no estás peleando el descenso. Más que no sé, estoy seguro que sí. Más que no sé, más allá de que sea contrafáctico, yo estoy seguro que sí. Pero claro, es tan malo este campeonato y encima a San Martín le tocó estar en la zona más mala, donde clasifican 8, que claro, todavía puede entrar un reducido, todavía puede jugar una final, aunque va a tener 800 oportunidades y ojalá me equivoque, no lo va a lograr. Puede aparecer otro tren como el de Mar del Plata y sí, puede aparecer, qué sé yo. A mí ya no se me ocurre cómo, pero siempre puede aparecer por la mediocridad de esta zona. Pero bueno, listo, qué sé yo. Lo indignante, además de todo lo que estamos planteando, lo que venimos hablando, es que con muy poco te alcanzaba este año para pelear seriamente el ascenso. Ahora dependés de una burda esperanza, vacía para mí, que es un milagro universal, o que se alineen los planetas. Ahora dependés de eso. No hay argumentos futbolísticos de ninguna manera que sustenten alguna posibilidad seria de ascenso. Solamente apelar a la fe, a lo intangible, o al qué sé yo. Vaya a saber cómo y de qué manera que se iluminen en los partidos finales, que aparezca el fuego sagrado que nunca apareció, que se le prendan todas las luces a Frontini, que empiece a poner a los Verón, a los Vera, no sé, a los jugadores que dejen todo dentro de la cancha, que San Martín ligue dentro y fuera de la cancha, cosa que tampoco sucedió, que a San Martín no lo manden al muere, que si es posible lo ayuden también, como lo ayudan a tantos equipos en momentos claves, determinantes de un campeonato. Hasta aquí nada de eso, porque no hay gestión, no hay jerarquía ni adentro ni afuera de la cancha. Pero bueno, si todo eso pasa, si todos esos planetas se alinean, si, no sé, se cae en el reducido anímicamente Independiente de Rivadavia, Maipú o Chacarita, el que quede relegado, si la ventaja deportiva te ayuda y si por ahí, qué sé yo, si mañana me gano la lotería, soluciono mi vida. Puede pasar, pero ¿cómo va a pasar si nunca juego a la lotería? Y si juego, ¿qué tiene que pasar? Que yo sea el agraciado 1 de 1.000.000. ¿Y por qué me sucedería si de una bolsa de cajeta, comida mexicana, creo que me dijo Roque, después le pregunto bien, saco un pene? ¿Por qué me debería suceder eso? Pero bueno, qué sé yo. Siempre esperando eso, lo casual, el milagro. Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si se cae este, y se cae este otro, y si aprovechamos alguna vez esto, y si Frontini alguna vez hace lo que tiene que hacer, y si los dirigentes se ponen media pila, y si, qué sé yo, el Ferrasco tiene un pacto con el diablo, no sé, qué sé yo, hermano. Carezco de argumentos para poder justificar lo injustificable, incluso hasta para hablar de un milagro. ¿Y por qué deberían suceder 3 milagros si ya sucedieron 2? Más allá que a San Martín le ocurrieron un montón de desgracias y que también está meado. Pero como le digo a algún amigo, a Gabriel, por ejemplo, un oyente fiel que siempre nos está mandando información y siempre está atento a todo, como le dije el otro día a él, como le digo siempre a mis amigos, en la vida y en San Martín a la suerte hay que ayudarla. No podés echarle toda la culpa a la mala suerte. Y te lo dice alguien que está meado, como yo, hace mucho tiempo, que siente que, lo que dije recién, no lo voy a repetir, pero no me puedo sentar a esperar que venga la buena suerte y echarle toda la culpa a la suerte. Sí, la mala suerte existe y la buena suerte también, por supuesto, pero a ambas hay que ayudarla. Si haces todo mal, y difícil que la suerte te ayude. Ahora, si haces todo bien y tenés mal hoyo, y bueno, puede pasar también, pero no es el caso, no sería el caso. Por lo pronto, San Martín juega mañana, tiene que ganar, como venimos diciendo, otra vez, y cada vez menos están los grises. Ya el gris, en todo caso, será un gris oscuro, pero en el partido de mañana particularmente no hay grises. En todo caso, si San Martín gana, será un pequeño y pasajero blanco, por lo menos en cuanto a nivel de expectativa, lo matemático, a seguir firme en su objetivo de clasificar al reducido, que es el mayor peligro que corre San Martín.
Ya no estamos hablando solamente, insisto, del tema del fracaso, de que no estás a la altura de jugar la final y que estás a 4 puntos del puntero. Cuando estuviste a 2 tampoco pudiste, y cuando estuviste a 1 y a 3 y a 5 y nunca te subiste a la punta en una zona tan mediocre, ¿no? Con Agropecuario, que se cansó de perder, con Almirante Brown, que fue un equipo totalmente irregular y que cuando levantó y parecía que no lo paraba nadie, se volvió a caer. Nunca. Nunca ganaste partidos importantes, como Morón, que viene a ganar 2 finales. Nunca, jamás. Una sola vez en todo el campeonato ganaste 3 partidos consecutivos y nunca más. Bueno, el tema es que seguía a 3 puntos de quedar afuera de todo. Yo insisto con esto porque hay que ver cómo llega y en qué situación San Martín a los 3 partidos finales. Porque hay que ver si los 3 partidos finales son finales por la pequeña, remota o cierta posibilidad de subirse al último tren de los 100.000 trenes que pasaron y que podrán seguir pasando para jugar la final, o los últimos 3 partidos son definitorios para entrar o no al reducido. Eso es lo que se empieza a jugar San Martín. Entendamos bien, porque te puedes quedar sin el pan y sin la torta. Aunque sea pan duro, agarrar el pan y fíjate si podés conseguir el pan, porque si no, esto es un escándalo, ¿eh? Más allá de que esto es fútbol, futbolísticamente hablando es un escándalo. Por suerte hay cosas mucho más importantes en la vida, pero estamos hablando de fútbol. Es un escándalo. Futbolísticamente hablando sería un escándalo. Un bochorno mayúsculo, si se quiere, el término. Entonces, mañana ganás y volvés a respirar. Mañana empatás y está todo mal. Mañana perdés, la Boca se me a un lado y estoy seguro que no va a pasar. Bah, seguro. Quiero ser optimista, aunque sea falsa optimista. No tiene por qué perder San Martín mañana. De hecho, perdió un solo partido de local y lo perdió porque fue para atrás. Pero bueno, como esto es fútbol, digo, si mañana no ganás, vuelven a encenderse todas las alarmas. Bueno, ya están encendidas, pero ya se enciende la alarma de incendio de nuevo, futbolísticamente hablando. Y si ganás, bueno, seguiremos ahí. San Martín ganó los últimos 2 partidos local. Es buena noticia, dentro del contexto de mediocridad. San Martín no perdió en los últimos 4 partidos. Y bueno, sigue sin ganar de visitante, pero no perdió. San Martín marcó 4 goles en los últimos 4 partidos. Bueno, sigue siendo lo mismo. Pero bueno, si tomamos en cuenta que anteriormente había marcado 5 goles en 10 partidos, y bueno, qué sé yo. Como sea, San Martín tiene que ganar mañana, porque es un rival directo, porque está 2 puntos abajo. Es una doble final mañana. Como van a ser la gran mayoría hasta aquí. Todas son finales, pero algunas van a ser finales dobles, finales directas. Y para ver, cuando San Martín llegue a esos 3 partidos finales que van a ser un infierno, y va a ser un arma de doble filo, porque si lo ganás, no sé cómo, podría ganar 3. San Martín no gana una final, no sé cómo va a ser para ganar 3, creo. O para salir lo mejor parado de ahí y sacar 7 de 9, qué sé yo, digo. Porque ahí sí, un arma de doble filo. Si lo ganás, podés estar en la gloria. Si lo perdés, bueno, se te viene la noche. Ahora, ¿cómo llegás a ese sprint final? ¿Llegás como ahora? ¿Llegás aliviado con el tema del reducido? ¿Llegás al borde de quedar fuera de todo? Es otra historia, ¿eh? Y es una mayor presión. Estos tipos no pueden convivir con la mayoría, ¿no? Hablo de este plantel. La mayoría, salvo los que nombramos, no pueden convivir con ningún tipo de presión, ni con la más mínima presión. Es más, ellos solos se imponen una presión que ni siquiera la gente se las impone. En la cancha, por lo menos. Más allá de lo que significa la camiseta de San Martín. Más allá, digo. Pero antes que todo eso, la primera presión que tienen y no la pueden evitar es la de sus propias limitaciones. Están presionados por las limitaciones que tienen. Futbolísticas, actitudinales, genitales, en cuanto a personalidad. Hablo de la mayoría de estos jugadores. Ojalá ahora cambie. Ojalá, seguimos esperando. No quiero parecer iluso, pero digo, demos esa posibilidad hasta el final. Ojalá aparezca el fuego sagrado, ojalá se alineen los planetas. Que San Martín mañana gane una de las finales que tiene, ante un equipo de medio pelo como Gimnasia de Mendoza.